Vamos a ver las proposiciones subordinadas sustantivas, también llamadas incluidas, de cualquiera de las dos maneras. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener? Verbo conjugado, es decir, un verbo en el que se reconozcan desinencias personales, y un encabezador. Ese encabezador puede funcionar en la oración como nexo relacionante. ¿Qué significa esto? Que cuando se recursa a la proposición, cuando se copia aparte para analizarla, ese encabezador va a cumplir función en su propia estructura. La otra posibilidad es que el encabezador funcione en la oración como nexo incluyente. No va a cumplir función en su propia estructura, simplemente encabezan la proposición. Veamos entonces cuáles son los posibles encabezadores. Como nexos relacionantes, quién, su plural quiénes, cuál, su plural cuáles, siempre precedido por el artículo correspondiente. El pronombre cuánto y los pronombres que llevan tilde, llamados enfáticos, cómo, cuándo, dónde, quién, qué, cuánto y sus variantes femenino y plural. Como nexo incluyente, las conjunciones que y sí. ¿Por qué se llaman sustantivas? Precisamente porque se vinculan con el sustantivo a través de las funciones que cumplen. Es decir, que una proposición subordinada sustantiva se llama así porque puede cumplir cualquiera de las funciones del sustantivo. Las más comunes, sujeto y objeto directo. Otras posibles, término, en la función que esté encabezado por una preposición, aposición, predicativo, predicado nominal. Algunos ejemplos. Con función de objeto directo. Dijo que llegaría temprano. Acá tenemos el encabezador que como vimos es una conjunción. Por lo tanto, en la oración nexo incluyente, acá termina la proposición y tengamos en cuenta que todas las subordinadas sustantivas se pueden reemplazar por el pronombre demostrativo esto o este. Esto simplifica la identificación de la función. Entonces yo digo, dijo esto, lo dijo. Por lo tanto, en este caso la subordinada sustantiva cumple la función de objeto directo. Recursamos la proposición, es decir, la copiamos aparte, y como el encabezador es incluyente, no lo anotamos acá, no es necesario, y hacemos el análisis correspondiente. Con función sujeto, quien bien te quiere, te hará llorar. Acá podemos reemplazar la subordinada sustantiva por el pronombre este te hará llorar, y recordamos analizar con orden. Primero el verbo conjugado, hará, después el sujeto, buscamos quién o qué cosa cumple la acción de hacer, en este caso este, por lo tanto la proposición, quien bien te quiere, y después el resto de las funciones. Esta oración, o mejor dicho, las oraciones que están formadas por proposiciones subordinadas, o que tienen incluida una proposición subordinada, se llaman complejas, eso hay que anotarlo. En la recursación de la proposición, quien bien te quiere, este encabezador, justamente como es un nexo relacionante en la oración, lo copiamos aparte y vemos que en este caso cumple la función de sujeto. Quiere núcleo verbal, quien sujeto, bien circunstancial de modo, y este te, que es reemplazable por lo, funciona como objeto directo. Veamos otras funciones de las subordinadas sustantivas. Función término. Para que haya un término tenemos que tener una preposición. Entonces, por ejemplo, le pidió consejo a quien le inspiraba confianza. Verbo conjugado pidió, sujeto tácito él, los modificadores que encontramos. Toda esta estructura, desde la preposición a hasta el final, funciona como objeto indirecto. Recordemos que muchas veces el objeto indirecto puede aparecer duplicado. Acá está la forma pronominal, le en este caso, y acá el desarrollo del objeto indirecto. Toda preposición funciona como nexo subordinante y todo lo que lo sigue es término, proposición subordinada sustantiva. Tengo un encabezador, tengo un verbo conjugado. Recurso a la proposición subordinada y hago el análisis correspondiente. En este caso la palabra quien funciona como sujeto. Seguimos adelante. Función aposición.
Ella, la que me amaba, se murió en primavera. Murió verbo núcleo. Ella, la que me amaba, toda esta estructura funciona como el sujeto del verbo murió. Y acá internamente tenemos la proposición subordinada sustantiva con función de aposición. Recordemos que la aposición es un sustantivo o una construcción sustantiva que aclara a otro sustantivo. Nexo relacionante el encabezador, un encabezador compuesto, y la recursación correspondiente con su análisis. Ya que estamos y apareció un verbo de este tipo, morir, que indica un cambio de estado, la forma pronominal que lo acompaña funciona como signo de cuasi reflejo. Es decir, repite la persona gramatical del sujeto, una tercera persona, pero no cumple función de objeto ni directo ni indirecto. Función predicativo, ¿con qué verbos va a aparecer? Con verbos copulativos. Él es quien te puede ayudar. Él es este, para simplificar. Tengo un verbo copulativo, sí o sí tiene que aparecer un predicativo subjetivo obligatorio. Es decir, una función que modifica tanto al verbo como a un sustantivo, en este caso núcleo del sujeto. El encabezador es nexo relacionante, recursamos y hacemos el análisis correspondiente. De paso, verbo poder combinado con infinitivo forma una frase verbal. Por último, la función predicado nominal. Javier, una coma que está indicando la omisión o supresión del verbo. Y finalmente la proposición, quien organiza los horarios, que va a funcionar como predicado no verbal nominal. Y después la recursación y el análisis. Vamos a ver ahora ejemplos en los que aparecen como encabezadores pronombres enfáticos. En este caso elegí el pronombre dónde. Ignoro dónde está la carpeta. Ignoro esto. Lo ignoro. Por lo tanto, esta subordinada sustantiva cumple la función de objeto directo. La recursación y el análisis correspondiente. ¿Cómo hago para distinguir una subordinada sustantiva de otras subordinadas que tienen el mismo encabezador? Veamos las situaciones. Ignoro el lugar donde está la carpeta. Como primera medida observamos que este donde no lleva tilde, así que no es pronombre enfático. Segunda observación, este donde remite a un sustantivo antecedente, en este caso la palabra lugar. Por lo tanto, esa proposición subordinada es adjetiva, no sustantiva, y funciona como modificador directo. Otra situación donde aparece la palabra donde. Donde está la carpeta, también hay varios cuadernos. Volvemos a fijarnos, este donde no lleva tilde, por lo tanto no es encabezador de sustantiva, pero tampoco tiene un sustantivo antecedente, por lo tanto no es adjetiva. ¿Qué posibilidad nos queda? Proposición subordinada adverbial con función circunstancial de lugar. Es como si yo tuviera acá el adverbio allí. Allí también hay varios cuadernos. Recordamos que el verbo haber es un verbo impersonal, por lo tanto esta oración es unimembre, no tiene ni sujeto ni predicado, pero sí tiene complementos verbales. Encontramos también circunstancias de afirmación y varios cuadernos objeto directo.